Y ahora viene todo lo que es teoría del enlace. Y una explicación de por qué ciertas moléculas adoptan ciertas estructuras. Entonces, vamos a la pregunta 5, que dice que según la teoría de enlace-valencia, ¿a qué orbitales pertenecen los electrones comprometidos en los enlaces formados por estas moléculas? CCl4, CHCl3, C2H4 y C2H2. Vamos por partes. Primero, ubicarnos en los grupos. Chicos, desactiven los micrófonos, por favor. Primero vamos a ubicarnos en los grupos por estos elementos. Son 3, carbono, hidrógeno y cloro. El hidrógeno, configuración 1s1, tiene un electrón de valencia. Carbono, su configuración final es 2s2, 2p2. Tiene esta estructura de Lewis. Y por último, cloro, que termina en 3s2, 3p5, tiene esa estructura de Lewis. De eso no es nada que no sepamos, nada que no hayamos visto el semestre pasado. O sea, la semana pasada. No que el semestre pasado, la semana pasada. Por lo mismo, se hace una tabla y siguiendo un poco y complementando un poco la pregunta 2, que dice, averigüe cuál es la estructura y la geometría de cada uno de ellos, indique el tipo de hibridación que se debe asignar a cada átomo de carbono en cada molécula para dar cuenta de la geometría. ¿Ya? En el fondo tenemos que ver que de cada molécula necesitamos ver qué orbitales están comprometidos, o sea, cuáles son los que se enlazan, el tipo de estructura, que se lo vamos a ver en un ratito, la hibridación que se genera en el carbono y la geometría que tiene, si es tetraédrica o trigonal plano lineal, dependiendo de la molécula que tengamos. En el caso, como lo dice la diapo anterior, en el caso de, o sea, este tema de la configuración electrónica es con este tema de la configuración electrónica, vamos a ver que el átomo de carbono va a tener orbitales S y P debido a la hibridación que presenta. El átomo de hidrógeno va a tener orbitales S y el átomo de cloro solo va a tener electrones en el orbital P, de los cuales van a salir los enlaces. ¿Ya? Por eso esta tablita que está aquí. El carbono tiene electrones en los orbitales S y P, el cloro solo tiene electrones en el orbital P, y acá el hidrógeno tiene solo electrones en el orbital S. ¿Dónde? ¿En el cloro? Por la configuración que tiene. Si te fijas, el último electrón, o sea, el electrón que queda libre es en el orbital 3p5. Entonces, solo en ese orbital se pueden obtener. Y el carbono es por la hibridación que tiene el carbono. Si bien aquí dice 2s2, 2p2, o sea, hay dos átomos o sea, dos electrones en el orbital S y dos electrones en el orbital P, queda uno en su orbital P vacío. Por ende, uno de los átomos de carbono pasa al orbital P y quedaría S1, 3p3. Entonces quedaría un electrón en el orbital S y un electrón en cada suborbital del P. En el fondo eh, quedarían cuatro electrones desapareados, los cuales pueden formar enlaces. Y por eso la hibridación o los orbitales presentes en el átomo de carbono son S y P, porque hay electrones libres en el S y electrones libres en el P. Entonces,
Para la molécula de CCl4, tetracloruro de carbono, vamos a tener átomos de carbono y átomos de cloro. Claro, claro. Vamos a tener átomos de carbono y átomos de cloro. En el átomo de carbono van a estar involucrados los electrones, el electrón que está en el orbital S y electrones ubicados en el orbital P, mientras que el cloro solo en el orbital P, como ya hemos dicho. Oh, qué lindo. La estructura o la forma en la que tendría el enlace, la molécula es esta. ¿Ya? ¿En dónde? El átomo de carbono, como tiene 4 enlaces libres, o sea, 4 electrones libres para formar enlace, y el cloro, que tiene un electrón libre para formar enlace, cada cloro va a ir a cada electrón libre del átomo de carbono. Por ende se habla de que es un orbital sp3. Ahí se me perdió. Ya se habla de que es una hibridación sp3. ¿Por qué? Porque ocupa electrones S y 3 electrones P. El electrón en el orbital P. Viéndolo de una manera, en el fondo es porque forma 4 enlaces simples. Y la formación de 4 enlaces simples en el átomo de carbono da una hibridación sp3. Hablamos de que esta estructura es tetraédrica. ¿Todos cachan que esta cuestión es tetraédrica? ¿O lo dibujamos? ¿O hacemos el intento de dibujarlo? ¿No qué? Ya. Ya. Todos entienden que esto es tetraédrico. Sí, aquí varios dicen que sí. Javier, Nico, Alison, Maxi. Varios dicen que sí. Pero todos se entienden así como para que de verdad quede claro. No, uno no se demora nada en explicar esta cuestión. Además sirve. Ya. Eh, estructura tetraédrica porque, bueno, genera los 4 enlaces. Para la molécula siguiente, en donde tenemos más átomos, la única diferencia con respecto a la anterior es que ahora le ponemos un átomo de hidrógeno. Se une a un enlace, ahora hay una formación de un enlace carbono-hidrógeno. Si se fijan, como tiene la misma estructura, tiene la misma hibridación, sp3, y por ende sería tetraédrica. Voy a mutear, lo siento, pero mutea a todos. Como tenía la misma estructura, tiene la misma hibridación, y por ende va a tener la misma geometría, que es tetraédrica. La única diferencia es que la distancia entre, o sea, la forma, así como es 3D, va a tener una ligera desviación porque no tiene la misma distancia de enlace entre el átomo carbono-hidrógeno que el átomo carbono-cloro. Esa es la única diferencia. Es como que si el tetraedro es así, en el caso de la primera, en el caso de la segunda, será como un poco más chico, por decirlo así. O sea, como que se expande más hacia abajo. Algo como el estilo. Para la siguiente, para la siguiente molécula, H2, o sea, C2H4, que es el eteno, o el etileno. Es que la distancia es más chica, pero la distancia entre el enlace carbono-hidrógeno es más pequeño que la distancia de enlace entre el carbono-cloro. Entonces, para generar como esa cuestión es más, no genera tanta repulsión hacia arriba, o sea, no es un punto tan negativo. Entonces los cloros pueden ocupar más espacio. Entonces como que se abre un poco más para generar la mayor distancia posible entre ellos. Sí, si uno se las sabe de memoria, sí. Están en una tabla. Normalmente uno lo saca con la estructura.
O sea, intentando dibujar la estructura de una manera más o menos bien, convincente, se puede sacar la geometría. Para este caso, el C2H4, el etileno. Isabel, cuéntame. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una consulta porque en la tabla de atrás, que es la misma que pasó el profe, solamente se habla de, lo ponen como A, X, M, E, N. No sé si tienes la tabla por ahí como para que... Debería tenerla en alguna parte. Y si no, que denme un segundo. si no lo escribo, pero es como la forma que uno puede... Pucha. ¿Es la forma como qué? Que es la forma para sacar la fórmula como general y saber la estructura, la geometría que va a tener. El tema es que no se habla cuando hay dos A, por así decirlo, porque la fórmula te la voy a escribir igual por si acaso. Como 2A. Aquí la tengo. Ya, entonces ahí como lo escribí, solamente muestran ejemplos de una A, entonces en este caso son dos A en el carbono. No sé si se entiende. Ah, Entonces, ¿eso cambiaría algo o cómo lo interpreto? No sé. Porque solamente nos mostraban ejemplos como con una A, no sé si se entiende. ya, sí. Ahora entiendo. Eh, para hacer esto, uno se centra solamente en uno de los lados. Como esta molécula es simétrica, a un lado del doble enlace es lo mismo que lo que está al otro lado, uno se centra solo en un lado. Entonces sería C2H. O sea, Ah, en el ya, fondo tendría un átomo central y tres enlaces. ya, ya. ¿Sí? Dos hacia los lados, que son los hidrógenos, y el doble enlace, que o lo eh, es hacia la derecha o lo tiráis para arriba, dependiendo de cómo estés dibujando tú la estructura. Muchas gracias. Ok. Exacto. SP3 es solo enlaces simples, SP2 al menos un enlace doble. O sea, presencia de un enlace doble, y el SP es la presencia de un enlace triple. Eh, ya, pues, aquí esta estructura, como decía antes, la explicación es que se mira solo un lado del enlace. Y ese lado del enlace, en el fondo, esto que está aquí. A ver, vamos a dibujarlo para que quede un poco más claro. Si es que se me da. Es esto. Uno mira solo esa parte de la estructura y se fija solo en ese átomo de carbono como átomo central. Este átomo de carbono tiene hibridación sp2. ¿Por qué? Porque presenta un solo doble enlace, pero tiene tres uniones. Eso habla de que es una geometría trigonal plana. Por último, el CH2, C2H2 son dos átomos de carbono unidos entre sí con una formación de un triple enlace, mientras que cada hidrógeno va al electrón libre que queda en esos átomos de carbono, formando esa estructura. Por donde se le vea es lineal, y un triple enlace es una estructura súper rígida. No va a permitir flexiones. A diferencia de esto, una flexión, por ejemplo, sería esto, que si bien el enlace es así, permite que otra estructura vaya en diagonal. En cambio, otro enlace vaya en diagonal. En cambio, en el triple enlace no se permite eso, sino que simplemente es lineal. Solo pueden existir triple enlaces lineales. Siguiente, indique por qué existe el compuesto PF5 y no así el NF5. ¿A alguien se le ocurre antes de empezar a la respuesta, por supuesto, al desarrollo? ¿A alguien se le ocurre por qué existe el PF5 y no el NF5? Son del mismo grupo, pero hay una forma con SP con dos enlaces dobles.
Claro, esa información también es posible. Por hibridación, ya, ¿cómo lo explicaría a través de la hibridación? Es- buena pregunta y tú me puedes responder. Yo sé que tú me puedes responder. Hipervalente, ¿a qué significa? ¿A qué te refieres con que sea hipervalente? Eh, el pez, el nitrógeno o el fósforo es el que supera la regla del octeto. Cerca, pero no es el nitrógeno, es el fósforo. El fósforo es, el fósforo es eh, quien puede ampliar el octeto, superar el octeto. ¿Por qué? Por por su configuración electrónica, claro, su configuración, que en el fondo tiene orbitales o sea, tiene electrones en el periodo 3, en el nivel de energía 3, lo que hace que tenga un orbital D incompleto. Bueno, ahí está la estructura de Lewis del fósforo, y si se fijan, es similar a la del nitrógeno, con un par de electrones, pero aún así existe esta estructura. Ese par de electrones se separa y puede formar dos enlaces. No, en este caso no tiene que ver la electronegatividad. Dice, ya mira, lee bien lo que dijiste. Dice, buscaste información en internet y decía que no existía porque no podía ser hipervalente, pero arriba tú dices que sí puede ser. Ah, estás preguntando, que no cumple la regla del octeto, lo supera. El nitrógeno queda con 10 electrones. Si quedara con 10 electrones, superaría el octeto, y así sería hipervalente. Ya que vamos más simple. Como decía, estamos comparando el PF5 con el NF5. ¿Por qué ocurre con fósforo y no con nitrógeno? En el caso del fósforo tiene el nivel de energía 3. Electrones en el nivel de energía 3 en los orbitales S y P, generando esta estructura de Lewis por sí solo, similar a la del nitrógeno, pero con ese par de electrones se separa y puede formar dos enlaces más. ¿Ya? La respuesta es porque posee orbitales D. Como dije que está en el nivel 3, tiene orbitales D vacíos. Y tenía que ver la hibridación, porque este electrón que está aquí, este par de electrones que está aquí, uno de esos, al igual como ocurre con el fósforo, con el carbono en el caso de tirar hacia el P, aquí los tira hacia el D. Uno de esos electrones va hacia el orbital D, quedando de esta forma. Entonces, ahora quedaría con 5 electrones desapareados. Sería en el fondo SPD, su hibridación. Y eso explica el por qué puede formar 5 enlaces. Cada fósforo tiene la misma estructura que un cloro, la misma configuración electrónica que un cloro. Eh, Termina en 2s2, 2p5. Por ende, quedaría con un solo electrón para poder formar un enlace. Como acá tiene 5 electrones libres, son 5 enlaces, son 5 electrones y por ende 5 enlaces. De ahí existe la molécula PF5. Por otro lado, tenemos el nitrógeno. El nitrógeno termina 2s2, 2p3, debería decir ahí.
Vamos a arreglarlo al tiro. Y ahí sí. El nitrógeno, por otro lado, tiene 2s2, 2p3. Tiene electrones en el nivel de energía 2. Tiene la misma estructura que el fósforo. Sin embargo, solo obtiene esta estructura. Como no tiene orbitales d, no puede ocurrir la hibridación. Y por ende, no puede generar lo que decían delante, lo de la hipervalencia. No puede. Primera vez que escucho ese concepto. Pero lo explica bien. Benja. Ok. ¿Por, ¿Por qué no puede generar eso? Eh, Ahí sí, ahí estoy. No tenía el micrófono. Cuéntame. Que el fósforo puede hacer ese tipo de hibridación porque está más cerca de los orbitales D, por así decir, o Porque tiene orbitales d. tiene orbital D. Tiene orbitales d, donde sus últimos electrones están en el nivel de energía 3. El Ujú. nivel de energía 3 tiene orbitales s, p y d. Ah, ok. Solo que por su estructura, por su configuración, los electrones solo caen en el orbital S y en el orbital P, dejando el Sí, sí. orbital D vacío. Y por ende Ah, pueden hibridar electrones del orbital S hacia el orbital D. ok. Ya, muchas gracias. Ok. Oh, ¿qué pasó? Sí, sí, puede pasar con más elementos. Pasa con el azufre también, puede pasar con el cloro, puede pasar con el yodo, con el bromo, y así. A ver, en el fondo, ¿qué ocurre? Esto ya parece chiste. Que uno de estos electrones va a pasar para acá, ¿ya? Y va a ocupar, y va a quedar ese electrón ahí desaparecido, y este también va a quedar desaparecido. Entonces, en el fondo, si teníamos esta estructura acá, en donde, chuta, dibujé demasiado mal eso. Si teníamos esta estructura acá, eh, porque puede hibridar, porque aquí el flúor ataca para formar el para formar la molécula, pero el par de electrones puede desaparecerse para formar otros enlaces. Es una particularidad que tiene el, el fósforo, así como varios elementos más. Entonces, para saber, existe. Hay que ver cuándo el elemento. Claro, en el fondo te lo dice la estructura, la fórmula. Si hay que saberse los primero esto. Primero esto. A ver, ¿cómo uno puede identificarlo? O cómo al menos yo lo identifico, es con esto. Dibujo la estructura de Lewis del átomo de fósforo y veo cuántos electrones desapareados tiene. Aquí tiene 3, ¿ya? Y tiene un par de electrones. Y si y comparo con la fórmula, normalmente lo entregan así, es la fórmula y uno tiene que dibujarlo. Y como la fórmula dice que tiene 5 elementos enlazados, pero acá tiene 3 electrones libres, la única manera para poder formar los otros 2 enlaces es rompiendo este doble enlace y formando enlaces por separado. A ver si puedo dibujarlo aquí. Algo así, ¿cachai? En donde estos de acá se separaron, o sea, estos de acá son esos 3 que están ahí, y este de aquí lo dibujé un poco más separado para que se entienda que ese doble enlace se abrió.
Y así es como puede formar 5 enlaces. Y otro tipo de molécula, que es esta, CCl6, que ocurre lo mismo. En una forma normal, el azufre tiene esta estructura, pero le ocurre lo mismo que al fósforo, a donde estos pares de electrones se separan y pueden formar 2 enlaces más cada uno. Un enlace más cada uno. En el fondo sería, esto se separa y puede unirse 2 cloros, y por abajo por al lado también se pueden unir 2 cloros. Y por eso puede formar esta estructura. Espero se haya entendido. Y bueno, no así el nitrógeno. Bueno, no así el nitrógeno, que como está en el orbital, o sea, en el nivel de energía 2, el nivel de energía 2 no presenta orbitales d. Entonces ese par de electrones que está ahí no se puede separar, por ende no puede hibridar. Entonces, no va a formar alguna del periodo podrá hacer esa hibridación. Acabo de dar un ejemplo con el azufre. El azufre es del periodo 3, el elemento 16. El cloro también puede hacerlo, el bromo y el yodo. No conozco algún otro, posiblemente el selenio también, posiblemente el telurio también, que son los que tienen hibridaciones más altas. No estoy seguro, pero sí sé del fósforo, el azufre, el cloro, el bromo y el yodo. Que ocurran comúnmente o que sean muy eh, masivos, por decirlo así, de amplio conocimiento, casi ni se ocupan. Son para ejemplificar diferentes estructuras simplemente. En este caso sí. En este caso sí se necesitan porque los orbitales p están llenos. O sea, semillenos, perdón. Cada uno tiene un electrón. Y como la hibridación lo que tiende es a generar electrones libres, electrones separados para poder formar enlaces, normalmente al estar lleno el orbital p se pasa al orbital d. Vamos a la siguiente. Dice, la B de esta misma pregunta, indique cuál o cuáles de los siguientes compuestos espera usted que exista. A buenas y primeras. Así con la explicación que vimos, que les di delante de la hibridación, ¿cuál ustedes esperarían que se forme de esas tres que está ahí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dale un poco de vuelta, ¿no? A los Jimena. ¿Por qué OF2? ¿Por qué alguna de estas moléculas? Si dan una respuesta. ¿Y en la molécula 3 cumple el octeto el oxígeno? No necesita una promoción electrónica más. Me perdí con tu justificación. Si es la A, es OF2.
Es la primera molécula. ¿Por qué? Porque el oxígeno es del periodo 2. El elemento 8 tiene 2s2, 2p4 y esta es su estructura de Lewis. Al estar en el periodo 2, no tiene orbitales d para poder hibridar y ampliar el octeto. Así que solo queda con estos dos electrones libres, con estos dos que están acá, y por lo tanto puede formar solamente dos enlaces. Por ende, OF4 y OF6 no está. Y eso se explica aquí. Ni oxígeno en el periodo 2, en un n igual 2, está el orbital S. Acá, con su par de electrones, está el orbital P y presenta un par de electrones y dos electrones libres, que es como se dibujó aquí en esta estructura. Y no tiene orbitales D, como el fósforo, que lo tenía en el ejemplo anterior. El segundo no se forma. El segundo no se forma por lo mismo que estoy explicando. Porque acá ya hay un par de electrones. Acá ya hay un par de electrones en el orbital P. El orbital S también tiene un par de electrones. Entonces ninguno de esos dos se puede ocupar. Por lo tanto, tenemos un electrón libre en cada uno de estos que está aquí. Que en el fondo son los dos electrones que están ahí, que son los posibles para poder formar algún enlace. No tiene orbitales D, por ende estos de aquí no pueden hibridar, no pueden generar enlaces libres y por lo tanto no pueden formar ni OF4 ni OF6. Como dice ahí, no posee orbitales D disponibles y por lo tanto no puede hibridar. El único compuesto posible sería esa estructura. La hibridación son las hibridaciones del periodo 3. Normalmente ocurre la hibridación ocurre con elementos de carbono y ya involucrando los orbitales D con elementos del periodo 3. Alguien de antes preguntó si tenía que ver algo con la electronegatividad y comúnmente, la hibridación ocurre con elementos más electronegativos. Cuando el átomo central es más o menos electronegativo. Por eso el fósforo, por eso el azufre, por eso el cloro. Exacto, Matías. Está un poco larga. Esta va a ser la última pregunta que vamos a ver, pero es un poco larga. Aplicando la teoría de la mínima repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, esa sigla que está ahí es media rara, algunas de las especies algunas de las especies químicas siguientes. Hay que determinar. Confecciona la tabla que se indique para ellos. Los que tienen orbitales D disponibles pueden formar enlaces hasta que se semillenen todos. Si se llenaran por completo, por ejemplo un D10, no tendría espacio para poder formar enlaces nuevos, hasta que se semillenen. Como son 5 suborbitales en el D, que hayan 5 electrones disponibles y podría formar 5 nuevos enlaces. Eso en la práctica no ocurre. A no ser que sea estrictamente un metal de transición que tiene orbitales D. Por ejemplo, un D5. No me acuerdo cuál es el D5. Creo que es manganeso. Por ejemplo. Sí, el manganeso es un D5 y puede formar 5 enlaces. Tienen que llenar el D y llenar S y P. Cuando se separan estos enlaces, eh, cuando se separan los pares de electrones e hibridan, queda un electrón en cada enlace, queda un electrón en cada suborbital. Cuando se forman los enlaces nuevos, se van a formar los pares de electrones. Cuando, el hecho de hibridar es que se empiecen a semillenar suborbitales. Cuando se forman los enlaces, se completa formando el par de electrones. Esa es la gracia de compartir y por eso la formación de un enlace covalente, porque los electrones se comparten para llenar ese orbital.
No esperaba un comentario así. Ya, sigamos. Aplicando la teoría de la mínima repulsión de ya leí esa cuestión. Confecciona una tabla para los siguientes, para cada uno de ellos. Indique. Primero, el número total de electrones. Son hartos puntos, así que vamos a ir uno por uno. El número total de electrones, la distribución espacial de los pares de electrones en torno al átomo central. Se complementa con un dibujito. Es un dibujito. El número de pares de electrones compartidos, el número de pares de electrones no compartidos, la estructura y la geometría, que también hay que dibujarlo, el tipo de hibridación que se tiene que dar en el átomo central, de la respectiva geometría, las desviaciones que experimentan los ángulos de enlace teóricos derivados de la correspondiente geometría debido a la presencia de pares de electrones no compartidos, y el número de enlaces sigma y pi que presenta cada especie. Son hartos puntos, pero básicamente se resumen en esta tabla. Qué fome que esté lleno esto. La idea es ir llenándolo poco a poco. Con el dedo. Cada uno haga el esfuerzo de tapar con el dedo eh, la, la información que sale. Básicamente aquí lo que se hizo, no se puede rayar. Básicamente aquí lo que se hizo se sacó la información de la tabla que aparece en el seminario, ¿ya? Porque si no, no habría manera de saber la desviación de los ángulos del láser. Ahí aparece explicado. Vamos por partes. La primera es un ICL2 negativo, es un ion, es un anión ICL2, de los cuales el átomo de... Vamos a dibujarlo. Aquí, ¿cuál es el átomo central? Ahora yo sí voy a rayar. En la primera estructura, ¿cuál es el átomo central? Palito. Claro, palito, el yodo. El yodo, claro. ¿Cómo es la estructura de Lewis del yodo? Claro, tiene 7 electrones de valencia que en el fondo se reparten así, de a pares, y tiene un electrón libre, ¿cierto? Tiene un electrón libre para formar un enlace. Pero aquí la estructura, o sea, la fórmula nos indica que tiene dos enlaces, dos átomos de cloro, por ende tiene dos enlaces. ¿Qué ocurre? Que uno de estos enlaces va a formar una unión con el cloro, va a formar una unión con el cloro, y el otro cloro, que es negativo, va a atacar al átomo de yodo, formando una bipiramida. Debería salir la estructura primero. Formando esta estructura, pucha, no se ve. Se ve, es muy chiquitita. Formando en el fondo esa estructura. ¿Se ve? ¿Se ve eso?
A ver si puedo ocuparlo. Sí. Denme un segundo. Eh, Denme un segundo. Ahora sí. Ah, claro, tanto el cloro como el yodo tiene. Tanto el cloro como el yodo tienen 7 electrones de valencia porque son del mismo grupo. Claro, este es el Paint para los químicos, el ChemDraw. Es gratis, es un programa gratis que está en internet. Ya. Tenemos el yodo. El yodo, por una parte, como dijimos hace un rato, tiene 1, 2, se ve, o también sigue siendo chico. Se ve minúsculo. Vamos a aumentarlo. Ahí sí. Aunque lo aumentó un poco más. Ya. Oh, no, ¿qué hice? Ahí sí. Entonces, el yodo. Se supone que el yodo tiene 1, 2, 3 de estos. Alguien tiene abierto el micrófono. Está bueno el tuto, compadre. No, nada que ver. Muteado. Los mutea todos. Se supone que el yodo tiene esa estructura. ¿Ya? Esa estructura de Lewis. Vamos a copiar. Y el cloro, chuta. El cloro tiene esa misma estructura. ASMR. Ok. El cloro tiene esa misma estructura. Como ven, aquí presenta un par de electrones. O sea, perdón, un par de electrones. Un enlace, un electrón libre. El yodo también presenta un electrón libre y pueden formar ese enlace. Pero ¿qué ocurre? Que eso que está ahí puede formarse también así. El cloro. Ay, ¿por qué se puso ese hidrógeno? No conozco la SMR. El cloro podría quedar con un par de electrones. Y con carga negativa. El hecho de que quede con carga negativa este cloro significa que puede atacar. Ay, necesito justo un monitor. Puede esto atacar al yodo. ¿Ya? Gracias. Creo que no quería escuchar la respuesta o leer la respuesta aquí eh, mientras estaba grabando. Sin grabar, quizás. Eh, eh, ya, pues, está el cloro, o sea, está el yodo con esta cuestión. Un cloro negativo
con una carga negativa, una anión de cloruro, puede entrar a atacar el yodo y formar la estructura que salía en el esquema, en el PowerPoint, que en el fondo es así. Eso para allá, eso para allá, esto para acá. Acá arriba debería quedar un cloro. Oh, me cargo con la explicación. Un cloro y abajo también. En el fondo, la estructura y todo esto con carga negativa, ojo, todo esto siempre debe quedar con carga negativa, con corchetes. Cada vez que son iones, la estructura se dibuja con corchetes y la carga afuera. Entonces, ese yodo, por un lado, se une a un cloro, y por el otro lado, el otro cloro ya tiene la carga negativa presente, ya tiene un electrón más. Claro, entonces el electrón va hacia el yodo, y por ende toda la estructura quedaría con carga negativa. Por eso se puede formar un ion negativo. Ahora, esto que está aquí, ya no se puede dibujar aquí. What? No. Voy a dibujar con lápiz. El único problema de este programa es que no se puede poner un lápiz. Si se fijan, aquí se puede formar como una especie de... bueno, aquí forma una especie de globo por la presencia de un par de electrones. Claro, aquí forma una especie de globo por un par de electrones, otro globo por acá y otro globo por acá. En el fondo es como si fuera al medio un triángulo. Al medio, acá está el yodo, y al medio se forma un triángulo. ¿Ya? En donde hacia arriba va a estar el cloro y hacia abajo va a estar el cloro. Por ende, acá tendríamos una formación de una pirámide y acá tendríamos otra formación de una pirámide. Por eso la estructura se habla, o antes en la diapositiva decía que es una bipirámide trigonal. Volvamos al PowerPoint. Por eso aquí, de esa estructura, que si se fijan, tienen los pares de electrones hacia un lado y hacia el otro, y hacia adelante, es un triángulo al medio, un plano triangular. ¿Ya? En el fondo la distribución corresponde a una bipirámide trigonal. ¿Ok? Dada esta estructura, se puede decir que hay dos pares de electrones compartidos, los que están formando enlace, tres pares de electrones no compartidos, que son respecto al átomo central. Son tres. La geometría vista solo con la formación de los enlaces es lineal, porque hay un cloro hacia arriba y un cloro hacia abajo. En la geometría no se toma en cuenta los pares de electrones. Y esa es la diferencia con la teoría de repulsión de pares de electrones, que sí toma en cuenta los electrones. Toma en cuenta los electrones para generar una estructura como más exacta, dadas las repulsiones que generan estos pares de electrones. En cambio, la geometría no. La geometría solo se encarga como de lo físico, que es el enlace formado. Por eso la geometría es lineal. En torno respecto al yodo, tiene una hibridación sp3d, porque uno de sus electrones pasa al orbital D, el enlace, el electrón que le comparte el cloro se une al orbital D. Y el resto es información. La desviación del ángulo es cero respecto al teórico. Tanto en el teórico como en el experimental son 180, porque es lineal, y la desviación es cero. Y aquí es súper importante, aquí es importante que sepan esto, que es la formación de un enlace simple corresponde a la formación de un enlace sigma. Un enlace simple es un enlace sigma. Un enlace doble es un enlace sigma y un enlace pi. Y un enlace triple es un enlace sigma y dos enlaces pi.
¿Ya? Espero no haberlos mareado tanto con la explicación. Un enlace simple corresponde a un enlace sigma. Un enlace doble corresponde a un enlace sigma y a un enlace pi. Y un enlace triple es un enlace sigma y dos enlaces pi. La de la estructura de Lewis cuando el anión cloro puede... Es que no le... El anión, el anión del cloro no le roba electrones al yodo. Lo que hace es que, como es negativo, como ya tiene... como ya tiene su octeto conformado, el anión negativo, el cloro negativo, o sea, ese par de electrones va a formar un enlace con el cloro, formando, compartiendo sus electrones hacia el yodo y formando el enlace. Esos electrones que se le comparten al yodo van a quedar en el orbital D. Por eso la hibridación es sp3d. Y por eso adopta esta estructura. En el fondo no es que le robe electrones al yodo, simplemente los comparte. Ya viene con carga negativa y esa carga negativa se la comparte al yodo. Lo voy a escribir. Ahí está. Ya. Tiene que ver con el tema, con lo que hablamos delante de que algunos elementos pueden expandir su capa. Ocurre que hasta las 11 se supone por sesión. Ojalá terminar antes de las 10:15, porque tengo clase. Si no, lo extendemos hasta que se termine. Total, este es el último ejercicio, pero son varios elementos, son varias moléculas con diferentes estructuras y la idea es verlas todas. Esta es la última pregunta, después de esta no se ven más, pero esta es la más larga. Ya. El yodo tiene un electrón libre. El cloro tiene un electrón libre y se puede formar un enlace. Ahí ya tenemos un enlace yodo-cloro. El otro enlace que se forma es porque el cloro viene con carga negativa. Tiene dos electrones tenía un electrón libre y por la carga negativa ahora tiene dos electrones, los cuales ese par lo va a compartir con el yodo. Como el yodo ya completó el octeto por lo anterior, por el enlace que explicamos delante, ahora estos electrones del nuevo cloro que va a ingresar van a ocupar orbitales d. Por eso puede unirse y por eso no toca a los pares de electrones libres del yodo. Si se fijan en la estructura tiene tres pares de electrones libres, aquí y aquí, dos aquí y uno aquí. Y además, producto de esa unión de un cloro negativo hacia el yodo, que era neutro, se va a formar un ion ICl2 que es negativo. Y
gracias a esa carga negativa, permite que esta estructura se forme. ¿Ahí quedó un poco más claro? Dicho en simple. No, pues. O sea, tiene un electrón libre, pero es del orbital P, que se forma con el cloro, que tiene un electrón libre en el orbital P, y se forma el enlace. Y de ahí tiene todos sus electrones ocupados. Lo que hace es que tiene un orbital D que está vacío. Ya pasamos los S, pasamos los P, ahora vamos al D. Ese orbital D está vacío. Y el cloro que ingresa, uno de los electrones del cloro, o el par de electrones del cloro, va a ingresar a este orbital D que está vacío, para poder unirse. Muy bien. Siguiente. Prefiero ir así porque si no después uno que se olvidan las dudas y dos que se me pierdo el hilo. Me puedo ir por las ramas, pero prefiero ir aclarando duda a duda. Si no, se me va la moto. Se me arrancan los enanitos. Al siguiente, el ion tricloruro de estaño tiene un total de 26 electrones. Tiene geometría tetraédrica. Acá ¿qué ocurre? Que el estaño, que es, ¿cuál es la estructura de Lewis del estaño? A ver si alguien... ¿En qué grupo está el estaño? Claro, esa es la C2P2. Tiene 4 electrones de valencia. Vamos a anotar aquí. 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos al átomo central, ¿ya? Tiene 4 electrones de valencia, y si se fijan en la fórmula nos dicen que hay 3 cloro unidos, o sea que va a formar 3 enlaces, ¿ya? Pero, como tiene carga negativa, el electrón que queda libre va a formar un par de electrones. Entonces, en el fondo, queda así, en donde tenemos 3 cloros uniéndose, y por otro lado tenemos un par de electrones. Por eso se dice que la distribución es tetraédrica. Y entre corchetes porque es un ion con carga negativa. Pares de electrones compartidos tenemos 3, porque son 3 que forman enlace. Pares de electrones no compartidos tenemos 1, que es el par de electrones. Su geometría es una pirámide trigonal. Como decía adelante, la geometría corresponde, claro, hay el estaño el que capta el electrón. Porque el único porque queda con un electrón libre. Entonces con el otro electrón forma un par de electrones. La geometría que solo ve a los enlaces va a ser una pirámide trigonal en donde tenemos el átomo central y tenemos los cloros ahí presentes, como sale aquí. Y no va a estar en el plano, no va a ser plana, no va a ser un trigonal plano, debido a que tiene un par de electrones. Ese par de electrones lo que hace es generar una repulsión, y por ende las levanto, claro, como dice el Nico. Es una hibridación sp3, porque solo genera enlaces simples. Y tiene una desviación respecto entre el teórico y el experimental de menos 2 grados. Y la formación de 3 enlaces sigma, porque son 3 enlaces simples. Acá tenemos otra estructural, SF4, que tiene un total de 34 electrones. Cuando hablamos de número total de electrones son totales, contando tanto a los flúor como al azufre, ¿ya? Cada flúor tiene 7 electrones, 7 por 4 son 28, y y el azufre tiene 6 electrones, 28 más 6 son 34. Entonces, su distribución de pares
vendría siendo una bipirámide trigonal. ¿Por qué? ¿Cuál es la estructura ¿Cuál es la estructura de Lewis del azufre? Vamos a ir dibujando la estructura del átomo central en cada lado. Claro, S2P4 sería así. Ahí. Tiene 2 electrones libres, tiene 2 electrones desapareados. Y, eh, tiene acá 4 flúor. Por ende necesita que 2 electrones más se desapareen. De uno de sus pares de electrones, uno de esos pares de electrones se va a separar, ¿ya? Y va a poder formar 2 enlaces más. Va a poder hibridar. De ahí que la estructura sea una bipirámide trigonal y queda más o menos así. 4 enlaces flúor y un par de electrones por el otro lado, en el plano. ¿Y por qué se habla de que queda en el plano? Como es una bipirámide trigonal, esto es así, uno para arriba y otro para abajo, esto es el plano. ¿Por qué se dice que queda en el plano? Porque así genera la menor repulsión respecto a los otros enlaces. Porque uno de esos, los pares de electrones, ¿cómo explicarlo? Con las rayitas, el hecho que sea 2s2 y 2p4 significa que va a quedar un par de electrones en el orbital s, un par de electrones en el orbital p y 2 electrones libres en el p. Los electrones en el orbital p, el par de electrones en el orbital p se va a hibridar, se va a separar, y uno de esos electrones queda en el d. Entonces quedarían un electrón desapareado en cada suborbital del orbital d y uno en el d. Quedarían 3 abajo y uno arriba. Entonces sería ocupando un solo d y 3 en el p. No sé si se entiende. Ya, acá. Muy bien. Pares de electrones compartidos, 4. Pares de electrones no compartidos, 1. Y esta geometría es un tetraedro distorsionado. Es un tetraedro porque forma 4 enlaces. Básicamente eso. Porque puede formar 4 enlaces. Distorsionados porque presenta un par de electrones. Se supone que el tetraedro es así, ¿cierto? No sé si se ve. La base, para arriba y para arriba. Y ahí está. Pero es distorsionado porque el efecto de los pares de electrones va a hacer que uno de los enlaces sea mayor que otro, a pesar de que adopte esa estructura. La hibridación, sp3d, y aquí no se observa desviación porque son 90 y 120, son distintos ángulos. Como son 4 enlaces simples, presenta 4 enlaces sigma. La siguiente, el IF6. Como dijimos hace un rato, lo borré ahí arriba, el yodo presenta esta estructura de Lewis. Presenta esa estructura de Lewis, ¿ya? Un electrón libre. El hecho de que pueda formar un electrón libre, o sea, que tenga un electrón libre puede formar un enlace, pero aquí dice que hay 6. Ay, ¿dónde está el mouse? Ahí está. Pues aquí tiene 6. Entonces lo que va a hacer es expandir el octeto. Se habla de eso cuando antes mencionábamos lo que era la hipervalencia, en el fondo se llama expandir el octeto. Y estos pares de electrones que están aquí se van a separar para formar nuevos enlaces. En el fondo necesitamos que forme 5 enlaces más. Por cada par de electrones va a formar 2. Con uno va a formar 2, más el otro electrón que queda serían 3 enlaces. Con otro par se suman 2 enlaces más. Y con el otro par de electrones serían 7.
El hecho de que tenga carga positiva significa que uno de esos 7 electrones se va, y ahí puede formar 6. Y como puede formar 6, puede quedar en un octaedro. El que pueda quedar en un octaedro significa que va a tener esta estructura. Va a tener 4 enlaces en el plano, ¿ya? Como algo así. No sé si no se alcanza a ver. No sé cómo dibujarlo gráficamente con las manitos. Pero en el fondo es esa estructura que está ahí, que tiene 4 enlaces en el plano, uno en cada extremo como si fuera un cuadrado, un enlace hacia arriba y un enlace hacia abajo, como saliendo del plano. Pero no tengo 6 dedos. Nada que hacer. Bueno, así queda. Quedan 6 electrones. Y entre corchetes porque es una carga positiva. Carga positiva derivada del electrón que se fue. Pares de electrones compartidos son 6. Pares de electrones no compartidos, 0. ¿Por qué no quedan pares de electrones en el elemento central? La geometría es un octaedro. Por esto que está acá. Fíjate, aquí tenemos un electrón que es posible formar en el... que puede formar un enlace, pero el resto son pares de electrones. Cada par de electrones, cuando se separe, va a poder formar 2 enlaces. Tenemos uno, que es el que tiene de por sí el yodo. Si se separa el primero, puede formar 3. Si se separa el siguiente, pueden formar 5. Y si se separa el último que queda, pueden formar 7. La estructura, el elemento, o sea, el ion dice que tiene 6 flúor unidos. Se le quita uno el yodo. Y por eso queda con carga positiva. La geometría dice que es un octaedro, que en el fondo es la misma que la distribución de pares, y aquí tiene una hibridación SP3D2. ¿Por qué? Benja. Benja, le está levantando la mano. Escucha que se me olvidaba de mutearme. Ya, ahí sí. Eh, cuando dice que tiene hibridación sp3d2, quiere decir que hay un electrón en el S, 3 electrones en el orbital P y 2 en el orbital D. ¿O no? Hay 2 orbitales, hay 2 electrones en el orbital S, 3 en el P y 2 en el D. El orbital S no se toca para hibridar, se toca el orbital D. O sea, el orbital P para hibridar al D. Ya. Ya. Eso. Gracias. Ok. La desviación es 0 y tiene 6 enlaces sigma. No, nunca. Te voy a mutear, venga. Te muteé. Y el número de enlaces son 6 sigma. Son 6 sigma. La siguiente, CH2Cl2, es similar a uno de los ejemplos que ya hicimos. El átomo de carbono tiene 4 electrones. 4 electrones de valencia. Oh, qué horrible es así. Ahí sí, qué más bonito. Tiene 4 electrones de valencia, de los cuales puede formar 4 posibles enlaces. De ahí puede formar 4 posibles enlaces. El hecho de que tenga 4 posibles enlaces, cuando la hibridación es SP, SP2, etc. No siempre son del P. O sea, claro, en el caso del átomo de carbono pasan del S al P, pero en ese ejemplo nomás. No me atrevería a decir que para el silicio y el siguiente, el estaño creo que es,
les ocurra lo mismo. No estoy seguro. En cambio, del P al D, casi siempre ocurre. Lo estamos viendo en estos elementos. Casi siempre ocurre cuando debe ocurrir. No, normalmente no es así. Eh... Ya. Acá tenemos, bueno, el átomo de carbono puede generar 4 enlaces, 4 posibles enlaces, y aquí en la estructura tenemos 4 posibles, eh, 4 posibles enlaces. Tiene una geometría tetraédrica. En el fondo es así. ¿Por qué esas rayitas y esa cosita negra se llaman cuñas? Como esta, como cuando uno, como en el papel o aquí en la diapositiva, uno dibuja plano, plano. Tira raya y es 2D, como jugar Mario. Esa cuña negra significa que el elemento no está en el plano, sino que está saliendo como hacia adelante. Y la cuña con rayitas significa que está yendo hacia atrás. En el fondo es como si fuera... A ver si me sirve con el lápiz. Esas rayitas, rayitas normales de los hidrógenos, son así. ¿Ya? Si se fijan, plano. Pero la cuña hacia adelante significa que está hacia adelante. Esto está en el plano y esto está indicando hacia allá, hacia adelante. Y este que está aquí va a ir hacia atrás. Eso es lo que indican esas rayitas punteadas o negras. Como decía, la distribución es tetraédrica, tiene 4 pares de electrones compartidos, 0 no compartidos. La geometría también es tetraédrica. La geometría también es tetraédrica, tiene la misma estructura que está acá. No sé cuánto, está así. Una hibridación SP3, no hay desviación, 109,5 el ángulo de enlace, y 4 enlaces sigma, porque son 4 enlaces simples. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por no decir Nico, apaga el micrófono. Increíblemente, de nuevo, hemos hecho la clase completa. Hemos hecho la clase, no me han tirado esa cuestión. No quiero hacer pájaro maragüero, pero además que aparece en un rato más. No, pero si son varios elementos. El ejercicio, yo les dije que son caletas. Yo dije que la pregunta es la más larga. Ya, pero si tampoco es tanto. Yo creo que ya van entendiendo un poco creo, que van entendiendo un poco el cómo se va haciendo, el cómo se va completando y de dónde sale toda esta información. Pero aquí va eso. Y no lo es, pero aquí va eso. Y si alguien nos está sapeando por Zoom, bueno, ya lo dije y tú lo escribiste. El compuesto C2Cl4, estábamos divagando, tranquilo, es algo que escribieron en el chat. El compuesto C2Cl4, el átomo de carbono, el átomo de carbono tiene 4 enlaces de valente. Paren de distraerme.
Tiene 4 electrones de valencia, de los cuales son 2 átomos de carbono que van a generar 4 enlaces. Eso quiere decir que se puede intuir la presencia de un enlace doble entre átomos de carbono. Son un 2, creo. Voy a decir CS2. CS2. Vamos a arreglar. Sí. Vamos a... Oh, what? ¿Qué mierda pasó? No sé por qué se cerró esto. Vamos a ponerle un 2. No me hagan meme. No entiendo. Por la cresta. Ya, solo compártanlo. ¿Dónde dividías? Aquí. Sigamos. C2Cl4 tiene un doble enlace y cada átomo de carbono tiene un enlace con el cloro. O sea, tiene 2 enlaces con el cloro. Cuando serían, dicho mejor, 2 átomos de cloro por cada átomo de carbono. De ahí la geometría trigonal plana. Esto se deriva de que... Oh, no tiene estructura, ¿qué onda? Ahí está. De que tiene el par de electrones y nos vamos a centrar en uno de los átomos de... O sea, tiene un doble enlace y nos vamos a centrar en uno de los átomos de carbono. Van a quedar dos electrones libres para formar 2 enlaces y ahí se van a unir cada átomo de cloro. La gracia que tiene esto, como lo explicamos también en otro ejemplo, es que se observa solo respecto a un átomo de carbono. Entonces, en el fondo, la geometría es trigonal plana. Presenta 4 electrones compartidos, porque ese átomo de carbono, 4 pares de electrones, ese átomo de carbono genera 4 enlaces. Ese enlace doble se cuenta como 2. No tiene pares de electrones no compartidos y la geometría también es trigonal plana. Por lo mismo, porque se ve respecto a uno de los átomos. Y la geometría de la estructura es la misma. Hibridación sp2. La hibridación es sp2. Y la desviación es 0. Los números de enlaces sigma y pi son 5 enlaces sigma y 1 pi. Claro eso, ¿cierto? Supongo. Bueno. CS2. De nuevo, el átomo de carbono tiene... lo mismo. Parece que no tengo clase ahora. Así que puedo no preocuparme. Otra vez el átomo de carbono, 4 enlaces, o sea, 4 electrones libres para formar enlaces. La diferencia está que el azufre tiene 2 electrones libres. Por ende, va a utilizar 2 electrones libres del átomo de carbono para formar dobles enlaces. ¿Cómo está aquí en la distribución? Es una distribución lineal por lo mismo.
se ocupan, o sea, cada azufre tiene 2 electrones libres, se ocupan 2 electrones libres del átomo de carbono y forman el doble enlace, tanto a un lado del átomo como al otro lado del átomo. Por lo tanto, si bien el doble enlace es un enlace plano, un enlace que no es plano en la línea, cuando se forma el otro doble enlace genera una línea. Por eso se dice que es una estructura lineal. Casi como, o sea, al igual que cuando se forma un triple enlace. Genera se produce el mismo efecto que cuando se forma un triple enlace entre 2 átomos de carbono. Es una geometría lineal y una distribución lineal. Calma, ya lo vemos. Sí, sería 28. Para electrones compartidos, 4. Para electrones no compartidos, 0. Es una distribución. Es una distribución lineal. O sea, una geometría lineal. Tiene lo mismo. Tiene una hibridación SP. Una desviación de enlace 0, porque es lineal, de 180, y tiene 2 enlaces pi, y ahí también debería decir 2 enlaces sigma. Porque cada doble enlace es 2 pi y 2 sigma. O sea, cada doble enlace es un pi y un sigma, y como son 2 pi y 2 sigma. O sea, de ahí está el fake, eso que aparece aquí. Vamos, al SO3, ya queda poco, te queda poco. Porque la presencia de 2 dobles enlaces unidos sobre un mismo átomo de carbono genera el mismo efecto que un triple enlace, por ende su hibridación es SSP. El azufre, el SO3, el azufre, tiene la misma estructura de Lewis que el oxígeno, en donde presenta 2 pares de electrones y se me chingó ese de aquí, pero dale, se entiende. Y tiene 2 electrones libres. Con esos 2 electrones libres puede formar un doble enlace con un oxígeno. Y los otros dos pares de electrones, cada uno puede formar un enlace negativo hacia cada oxígeno para formar dobles enlaces. En el fondo la estructura tendría 3 dobles enlaces, tres doble enlaces oxígeno-azufre. ¿Dónde está todo? Es una distribución trigonal plana y quedaría de esta forma. Así, tal cual. Pares de electrones compartidos, 6, porque son 3 dobles enlaces. Pares de electrones no compartidos, 0. Estructura y geometría es trigonal plana, porque es la misma, básicamente. Una desviación 0. Tiene una hibridación sp2. Sí. 5. Ahí estaba mal escrito. Tiene una hibridación sp2, el SO3, y como tiene 3 dobles enlaces, serían 3 sigma y 3 pi. El SF2, utilizamos de nuevo el azufre, tendría, ahora aquí ocurre que cada vamos a buscarlo. En este caso creo que es indistinto. No da... creo que sobre el azufre se puede mantener una hibridación sp2. Por cosas del azufre. Ni idea, tendría que averiguarlo. En el caso del azufre, en el SF2, el azufre tiene 2 electrones libres y el flúor
tiene un electrón libre, un electrón desapareado, por ende ahí puede formar un enlace. Como son dos, forma dos enlaces. Uno por aquí y otro por acá. Y quedan dos pares de electrones libres. Por ende tendría una distribución tetraédrica. Distribución tetraédrica producto de que esos pares de electrones también generan una especie o sea, ocupan espacio y ayudan en la distribución de los pares de electrones. Serían dos pares de electrones compartidos y dos pares de electrones no compartidos. En el fondo son ese par de electrones. Matilde, cuenta. Creo que se equivocó. Vi una mano levantada. Entero acá en el día y nosotros aquí encerrados. Deberíamos poder salir. Diego, cuéntame. Profesor, ¿me Dime, podría explicar de nuevo eso de la hibridación que no caché? ¿dónde? ¿En cuál? Ya, es que ¿O en general? en general. La hibridación ocurre cuando se necesitan formar nuevos enlaces, ¿ya? Sí, Ya. el ejemplo más claro es el átomo de carbono. El átomo de carbono es 2s2, 2p2, ¿ya? 2s2, 2p2. Tiene dos electrones en el orbital p y un par de electrones en el orbital s, ¿ya? Ese par de electrones en el orbital s, arriba hay, como ¿quién diría? Tres cajitas. 1, 2 y 3, en donde en las dos primeras tenemos electrones, mientras que abajo tenemos un par de electrones. La hibridación vendría siendo el paso de un electrón, de este par de electrones del orbital s, hacia el p, para formar 4 electrones de esa paridad y poder tener la posibilidad de formar más enlaces. Ocurre que hay orbitales p que tienen un par de electrones y dos electrones libres. Puede ocurrir, dependiendo con lo que se esté enlazando, puede ocurrir que ese par de electrones del orbital p se separe y uno de esos electrones vaya al orbital d, solo si es del nivel de energía 3 del periodo 3 o mayor. Porque ahí puede ocurrir, porque hay electrones d vacíos. Entonces, ese par de electrones se puede separar y puede ir hacia el orbital d, y de ahí que existan hibridaciones sp3d. Profe, entonces, por ejemplo, en el caso del ICL3, del yodo CL, cloro 3, era un SP4, ¿no es cierto? No, un sp3. O sea, no, pero a lo que voy es que le dio un electrón al orbital D. Por eso Claro, era un le dio SP4 o un S2P3. un sp3d. Ah, ya. Por eso está escrito ahí eso, porque tiene un electrón libre en el orbital p, tiene Ya. dos pares de electrones en el orbital p y un electrón libre. Sí. Uno de esos pares de electrones se separa, va a quedar un electrón libre en el orbital p y el otro electrón pasa al orbital d. Entonces Ah, quedaría ya. un par de electrones en el p, en el d, otro en el p y otro en el p. Y en el d arriba quedaría uno más. Ya. Queda una diapo más. ¿Quedó más claro? Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer. Queda una diapo más, cabrón. Démosle y le alcanzamos a terminar antes de la 11. Muy bien. Calma. La determiné porque en la tabla de ¿cómo se llama? Que aparece en el seminario, hay una desviación teórica, una experimental y hay la resta.
No, estas son desviaciones de enlace. Desviaciones estándar los traumas más adelante en la carrera. Bueno, sigamos. En el SF2, entonces, quedaría con un par de electrones compartidos, un par de electrones no compartidos y una estructura angular. En este caso es angular, ¿por qué? Porque los pares de electrones generan repulsión sobre los enlaces, haciendo que se desvíe. En vez de que sea lineal, ahora es angular. Es similar al efecto que ocurre los pares de los pares de electrones del oxígeno sobre los hidrógenos en el agua. De hecho, tienen la misma forma. Así. Es una hibridación sp3, una desviación de menos 5 grados entre el teórico y el experimental, y la formación de dos enlaces sigma, porque son dos enlaces simples. En el siguiente tenemos el ICL3, el yodo está en el grupo 7, por ende tiene 7 electrones de valencia. El cloro también está en el grupo 7 y por ende también tiene 7 electrones de valencia. Ocurre que el yodo, uno de los pares de electrones del yodo se separa, como lo explicaba antes, y puede formar 3 enlaces. Quedaría con dos pares de electrones no compartidos y 3 enlaces, formando una bipirámide trigonal. De esta forma, en donde esos pares de electrones quedan en el plano, mientras que los enlaces se reparten en los otros espacios. Está el plano, sobre el plano se genera un enlace, bajo el plano en el otro, y hacia uno de los extremos se genera el enlace con el cloro, mientras que en el otro lado, los dos pares de electrones ocupan el espacio sobrante. En cuanto a la geometría, tiene una forma T. Sí, tiene 28 electrones, ahí también está mal. ¿Dónde está estos textos? Oh, wow. 28 electrones. ¿Qué? Lo intenté, pero no resultó. Bueno, tiene una forma T, tiene una hibridación sp3d y una desviación entre, o sea, eso. Tiene ángulos de 90 y presenta un ángulo de 87 grados. 90 y 87 grados, respectivamente. Y la formación de 3 enlaces sigma, porque son 3 enlaces simples. Queda la última. Aquí son menos. Quedó dibujado algo ahí arriba. Diego, ¿tienes levantada la mano? No sé si es de hace rato o es de ahora. No, profe, se me quedó levantada. Ah, ya. Ya. Tenemos el NF3. Tenemos el NF3, que es parecido al NH3, al amoníaco. Similar, muy similar. En donde primero tiene una distribución tetraédrica para o sea, entre sus pares de electrones, entre el par de electrones que no enlaza y los enlaces formados. ¿Dónde está en donde tenemos los pares de electrones hacia abajo y o sea, los enlaces hacia abajo y el par de electrones hacia arriba, ocupando el mayor espacio posible. Hay 3 pares de electrones compartidos, uno no compartido, y su geometría es una pirámide trigonal, pirámide de base trigonal, que en el fondo es así. Hay una hibridación sp3 y una desviación de enlace de 2 ángulos respecto al teórico. Y por ende, o sea, y también la formación de 3 enlaces sigma.
El caso siguiente es el POCl3. Acá el fósforo, que tiene la misma, lo voy a anotar, tiene ya lo dijimos delante, pero igual vale la pena recordarlo porque llevamos un buen rato aquí. Esa P quedó muy mal dibujada. Bueno, como todos los dibujos que he hecho. Ahí. Ya, ahí. El nitrógeno y el fósforo, sí, casi siempre, por no decir siempre. Casi todo. El nitrógeno y el fósforo tienen. El nitrógeno y el fósforo tienen la misma estructura de Lewis. La diferencia está que el fósforo es del periodo 3 y por ende puede expandirlo. Aquí, si se fijan, tiene 4 enlaces con el oxígeno y 3 con el cloro. En el caso de los cloros, va a formar un enlace con cada uno con los electrones libres. Y en el caso del oxígeno, va a compartir su par de electrones formando un enlace dativo. De esta forma. Sería una geometría tetraédrica. Y va a formar esa estructura. Los 3 cloros van a ir hacia abajo, tal cual como está acá arriba. Pero ahora el par de electrones que tiene, similar a los que tendría con el nitrógeno, ahora están formando un enlace doble con el oxígeno. Como dije, formando una estructura tetraédrica. Se forman. Serían, yo diría aquí que son 5 pares de electrones compartidos. Sí, muy bien. Yo diría que son 5 pares de electrones compartidos, 2 por el doble enlace, 1 por cada uno de esos enlaces simples, serían 5. 0 pares de electrones no compartidos, y su geometría es un tetraedro. A pesar de que forma un doble enlace aquí, igual se considera un tetraedro. Es la formación de un enlace hacia arriba, independiente si es doble o simple, es la formación del enlace. Y ahí está, su estructura es la misma que la anterior. La hibridación. La hibridación es sp3, la desviación de enlace no tiene, y genera 4 enlaces sigma, uno por cada enlace, y un enlace pi, que está presente en el doble enlace. Cuéntame. Calma, déjame ver el torpeo. Claro, sí, tendría que ser SP3D. Ahí también está mal. Debería ser SP3D. Gracias por ese aporte. No, no por ti, ya sabes, le digo por Profe, ¿y en cuál debe ser ese P3D? en el POCl3. Aquí dice
SP3 debería falta una D ahí. Vamos a anotarlo. Gracias. Porque fíjate, hagamos la comparación con el de arriba. Ese par de electrones, el SP, eso, porque el electrón del S pasa al D. Eso, mejor, más simple. Pero no se supone que los electrones del S no se tocan. Se supone la gran formación de enlaces, se supone. Pero aquí es necesario tocarlo para poder formar el otro enlace, si no el par de electrones no se forma. Es un enlace dativo, en el fondo. Yo diría que sí. Siempre tiene un problema. Sí, simplemente Lewis. En el fondo es la formación de un enlace dativo por compartir su par de electrones. Ya, vamos al siguiente. No nos quedemos atrapados en ese. El NO2, el nitrito. El nitrógeno, ahí está. El nitrógeno, ahí está. Tiene 3 electrones libres y un par de electrones, y el NO2 tiene una carga negativa. ¿Dónde está el mouse? En el fondo es una estructura trigonal plana. ¿Por qué? Porque con un enlace, o sea, con un oxígeno forma un par de electrones, y con el otro oxígeno forma un enlace simple. Para los que son químicos, los elementos con fósforo se vuelven a ver recién en inorgánica 2. Pero ahí uno lo entiende mucho mejor. A cualquiera menos farmacia. No, son tallas de siempre. Solo porque son más. Ya. Sigamos, para terminar esto. Quedan 10 minutos de explicación. El nitrito tiene esta geometría, o sea, tiene esta distribución, es trigonal plano. Presenta un par de electrones aquí, o sea, un doble enlace aquí en el oxígeno, porque el nitrógeno no puede expandir el octeto. El nitrógeno no tiene electrones D que puedan aceptar electrones de los orbitales SOP. Entonces no puede generar otro doble enlace, solo puede generar uno. Este de aquí es un oxígeno con carga negativa, se une a este, y acá arriba está presente su par de electrones. Tiene 3 pares de electrones compartidos. Claro, en teoría sí. Solo que el 11 y el 12, que son sodio y magnesio, son muy electropositivos, entonces no aceptan electrones. Yo diría que del carbono, o sea, del silicio en adelante. Del fósforo en adelante. Mejor. A ver. Del 13, del elemento 13 para adelante pueden aceptar. Ya.
como dije, tiene 3 pares de electrones compartidos, un electrón no compartido y su geometría angular. Aquí su distribución es diagonal, plana, y aquí es angular. Ahí está la geometría. Tiene una hibridación sp2. O sea, sp, perdón. No tengo idea por qué. Tiene una desviación de menos 25. 2 sigma y un enlace pi. ¿Por qué algunos oxígenos pueden formar el doble enlace? ¿Por qué algunos oxígenos forman doble enlace y otros no? A ver, vamos por partes. Dejo Felipito. ¿Por qué algunos oxígenos forman enlace y otros no? Doble enlace porque el oxígeno es un elemento muy electronegativo, entonces tiene afinidad por los electrones. Tiene 2 electrones libres que pueden formar doble enlace si es que otro elemento presenta electrones libres y es lo único que se está uniendo, o bien si no hay ninguna otra manera de unirse a ese elemento, a no ser que tenga par de electrones. Y ahí el par de electrones de ese elemento ataca a los electrones libres del oxígeno. Eso podría ser el por qué forman doble enlace. Ahora, ¿por qué no siempre es así que el oxígeno forma un doble enlace? Es porque tiene algo más a lo cual se puede unir. Como dije, son muy electronegativos. Y en este caso, por ejemplo, que tiene una carga, esa carga negativa se centra en el oxígeno, más que en el nitrógeno, por la electronegatividad. Por otro lado, hay átomos, o sea, puede haber presencia de hidrógeno, el cual normalmente se une al oxígeno, formando un OH. El típico físico, el típico sufrimiento es físico-química 3. Eh, 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 SCP porque 2 electrones quedan en el SCP y uno queda en el orbital P normal. Por eso quedaría SP y 2P en el... Tarde o temprano llegarás. Se lo merece. Es SP porque 2 electrones quedan en el enlace P y uno queda en el orbital P, por así decirlo. En el orbital P normal, por así decirlo. Eso que dijo ella. Ya, y el NO2 más es lineal, para continuar con esto y poder terminar. El NO2 más, el ion nitronio, es lineal, tiene esta distribución de pares, en donde se generan 2 pares de dos doble enlace, porque el de arriba, si bien tiene un par de electrones, se puede separar ese par de electrones, perder un electrón, y, o sea, no se separa el par de electrones. En el fondo lo que se va es que el oxígeno, uno de los oxígenos se une a un electrón, va a quedar un electrón libre, ese electrón libre se va y el par de electrones ataca al oxígeno formando el doble enlace. En el fondo es como si fuera un enlace negativo donde el nitrógeno va a quedar positivo. Eh, Presenta 2 pares de electrones compartidos, 2
Entonces, en el fondo serían 4 pares de electrones compartidos y aquí debería ser 0. 4 electrones compartidos, 4 pares de electrones compartidos, 4 electrones, o sea, 0 electrones no compartidos. Así. La geometría es lineal, porque aquí está, aquí se ve. Y no tiene pares de electrones, así que no varía. La geometría también es lineal. SCP porque presenta dos enlaces dobles, similar a cuando presenta un enlace triple, ocurre el mismo efecto. Y hay presencia de 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Y finito, se acabó. Y todo rayado. Entonces, ¿puedes explicar la distribución de los pares del SO3 de nuevo, por favor? Es que la vuelvo y no entiendo cómo se forma. Tenía guardado. Ya. Aquí. Ahí está. El azufre presenta una estructura de Lewis así. Ah, tan raro que dibujar esta cuestión. Intentar hacerlo lo mejor posible. El azufre presenta una estructura de Lewis así, en donde tiene 2 pares de electrones y 2 electrones libres. El oxígeno presenta la misma estructura, porque son del mismo grupo. Esos pares libres se unen a un oxígeno mediante los pares libres del oxígeno. O sea, perdón, los electrones libres del oxígeno. Y va a formar uno de los enlaces. Después, cada par de electrones del enlace, cada par de electrones del azufre va a formar enlaces dativos con los electrones libres del oxígeno. Y por eso va a quedar esta estructura. Esta estructura de ahí. Esos electrones forman un enlace doble, estos que están aquí van a formar ese otro, y esos dos que están ahí van a formar esos otros dos que están. ¿Se entendió? Bueno. Claro, debería ser SP3D2. A ver, déjame ver el torpeo. El torpeo. Claro, debería ser SP3D2. Ya. Si quieren, les puedo mandar la foto de esta cuestión. Eh, eh, chuta, ya, denme un segundo. Voy a hacer la corta. Que no sé cómo mandarlo porque no están todos aquí. Eh,
No están todos aquí. Sacrificio. Pucha, me complica el pasarlo del celular al computador. No lo sé cómo hacerlo. Calma. Que se nota que le estoy sacando fotos. Yo mismo estaba pensando. Solo que lo pensé más. Lo pensé más lento que tú. ¿Alguna duda? ¿Algo más que decir? ¿Que preguntar? Cuéntame. El tema de la hibridación lo puedo encontrar en el Raymond Chat, ¿no es cierto? Sí, ahí sale bien explicado. Muchas gracias. Ok. Sí, sí, pasó el caballero del gas. De hecho, en algún momento hago mención a eso, pero pasó muy piola. Le cerré la ventana, por eso no lo escucharé. Voy a dejar de compartir. Y voy a detener la grabación. A no ser que alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, 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 no. Ya, ok. Detuve la grabación. En algún momento se va a poner.